De la verdad y la interpretación, por Donald Davidson. 19. La inescrutabilidad de la referencia. La tesis de la inescrutabilidad de la referencia de Quine dice que no hay forma de determinar qué refieren los términos singulares de un lenguaje, o respecto de qué son verdaderos sus predicados, o que al menos no hay forma de determinar esto a partir de la totalidad de la evidencia conductual, real y potencial, y que dicha evidencia es todo lo que interesa a las cuestiones de significado y comunicación. La inescrutabilidad de la referencia surge de consideraciones que se hacen palpables en Word and Object, pero el término y la tesis recién se trataron como temas centrales en Ontology Relativity. La tesis es importante porque la indeterminación de traducción parte directamente de ella y resulta más fácil dar fundamentos claros para esta tesis que para algunas otras formas de indeterminación. Estos fundamentos claros provienen de ejemplos. Quine y otros han mostrado cómo construir ejemplos sistemáticos de esquemas alternativos de referencia, tales que, si uno de ellos concuerda con toda la evidencia relevante posible, otros lo hacen. Quine argumenta que este hecho tendría que llevarnos a reconocer que la relación de referencia entre objetos y palabras, o sus emisiones, es relativa a una elección arbitraria de un esquema de referencia o manual de traducción, y que, de hecho, es relativa a un parámetro básico adicional. El argumento en favor del relativismo me intriga, pues encuentro imposible formular el concepto relativizado de referencia de una manera aceptable. En este trabajo discuto mis dificultades y ofrezco a Quine una salida a una de ellas. Desde luego, espero que dicha salida sea la que Quine ha tenido en mente. En ese caso, el ejercicio no será de utilidad para él, pero lo habrá sido para mí. Para hacer que mi posición general resulte clara desde el principio, acepto la tesis de Quine de que la inescrutabilidad de la referencia y, en consecuencia, también de la indeterminación de la traducción. Y pienso que acepto ambas principalmente sobre la base de los argumentos que he aprendido de Quine. Pero no veo cómo estos argumentos muestran que la referencia es relativa en la forma que Quine cree que lo es. Además, pienso que la visión propia de Quine socava la idea de que la ontología puede ser relativizada. Donde Quine habla mayormente de relatividad ontológica, yo he venido usando la frase relatividad de referencia. Mis razones para esta modificación se deben a que pretendo concentrarme en un tipo de ejemplo de la inescrutabilidad de la referencia particularmente claro y simple. En este tipo de ejemplo se supone que la ontología total es fija, pero la verdad de las oraciones se explica equiparando objetos con palabras de diferentes maneras. Antes de decir más acerca de dichos ejemplos, permítaseme enfatizar el modesto objetivo de este trabajo y clasificar los diversos tipos de indeterminación que discute Quine, pues cualquiera de ellos puede hacer que la referencia sea inescrutable. Primero, la verdad misma puede ser indeterminada. Puede haber un manual de traducción, o mejor, para nuestros propósitos, una teoría de la verdad para un lenguaje que satisfaga todas las restricciones empíricas relevantes y que determine que cierta oración es verdadera, y otra teoría igualmente aceptable que no determina la verdad de esa oración. Por supuesto, tendrá que haber también otras diferencias. Luego discutiré brevemente esos casos, pero solo al pasar. Segundo, la forma lógica puede ser indeterminada. Dos teorías satisfactorias pueden diferir en cuanto a qué consideran términos singulares o cuantificadores o predicados, o inclusive respecto de la misma lógica fundamental. Tercero, aunque la forma lógica y la verdad sean fijas, teorías aceptables pueden diferir respecto de las referencias que ellas asignan a las mismas palabras y frases. Y aquí podemos subdividir entre casos donde la ontología total difiere y casos donde no lo hace. Orientaré mi interés casi exclusivamente hacia la segunda subdivisión del tercer tipo de indeterminación. Creo que todas estas clases de indeterminación son posibles, pero a excepción de la última, que es la que discutiré, probablemente pienso que el rango de indeterminación es menor que lo que Quine piensa que es. Yo reduciría la primera clase de indeterminación mediante una aplicación del principio de caridad de mucho mayor alcance que aquel que Quine estima esencial.
La segunda clase de indeterminación se somete automáticamente a un control mucho mayor si uno insiste, como yo lo hago, en una teoría de la verdad al estilo de Tarski como base de un manual de traducción aceptable. Y, en mi opinión, la variación en ontología total solo puede hacerse inteligible en un grado limitado. Existe un principio de caridad inversa que juzga que una teoría es mejor cuanto mayor sea la porción de sus recursos propios que lee en el lenguaje para el cual ella es una teoría. No ofreceré aquí las razones de estos puntos de vista, aunque tampoco dependeré de ellos. Se hace duro, no obstante, hablar de referencia sin colocarla en el contexto de una teoría de la verdad. Ello obedece a que una consideración satisfactoria de la referencia debe asignar una extensión a cada uno de los predicados y términos singulares de un lenguaje. Y esto requiere una caracterización recursiva que pueda manejar cuantificadores y tal vez funciones. En cualquier caso, si el lenguaje cuenta con los recursos que nosotros atribuimos con seguridad a un lenguaje natural, querremos introducir un concepto como el de satisfacción que es más general que el de referencia y en base al cual puede definirse la verdad y la referencia, al menos para los predicados. En lo que sigue, daré por supuesto que una relación de referencia vale entre los nombres y lo que diría que ellos nombran, entre los términos singulares y lo que diría que ellos denotan, y entre los predicados nádicos y los tuplos de los que se diría que ellos son verdaderos. Estando todos estos tipos de referencia entretejidos entre sí por un concepto como el de satisfacción que produce una definición de verdad para oraciones cerradas. Todas estas frases, lo que se diría que son, desde luego, una deferencia para con la inescrutabilidad de la referencia. La manera más simple o menos cuestionable de mostrar que la referencia es inescrutable se apoya en la idea de una permutación del universo, un mapeo 1 a 1 de cada objeto con algún otro. Supongamos que 0 es tal permutación. Si tenemos un esquema satisfactorio de referencia para un lenguaje, el uso de la permutación. Siempre que, en el primer esquema, un nombre refiere a un objeto X, en el segundo esquema refiere 0 de X. Mientras que, en el primer esquema, un predicado refiere, es verdadero para, cada cosa X, tal que Fx. En el segundo esquema refiere cada cosa X, tal que F de 0X. Entendiendo que la referencia está engranada en cada caso a una caracterización apropiada de una relación como la satisfacción. Es fácil ver que las condiciones de verdad que el segundo esquema asigna a una oración serán equivalentes en cada caso a las condiciones de verdad asignadas a esa oración por el primer esquema. Por cierto, como lo señala Wallace, hasta podemos hacer que nuestras dos teorías de la verdad y de la referencia produzcan idénticas condiciones de verdad para todas las oraciones si sumamos a la teoría las suposiciones que nos llevaron a creer que 0 era una permutación del universo. Que yo sepa, los primeros ejemplos del uso de permutaciones del universo para ilustrar la naturaleza escurridiza de la referencia pertenecen a un estudio de Richard Jeffrey. No obstante, su objetivo principal no es la referencia, y sus ejemplos no encajan exactamente dentro de nuestra exposición. Puede encontrarse otros ejemplos en los trabajos de John Wallace y Hartfield, que refiriéramos más atrás. He aquí una simple ilustración. Supóngase que cada objeto tiene una y solo una sombra. Luego podemos entender que 0 está expresada por las palabras la sombra de. En una primera teoría tomamos el nombre de Wilt para referir a Wilt y el predicado es alto para referir las cosas altas. En la segunda teoría tomamos Wilt para referir la sombra de Wilt y es alto para referir las sombras de las cosas altas. La primera teoría nos dice que la oración Wilt es alto es verdadera si y solo si Wilt es alto. La segunda teoría dice que Wilt es alto es verdadera si y solo si la sombra de Wilt es la sombra de una cosa alta. Las condiciones de verdad son claramente equivalentes. Si no nos molesta hablar de hechos, podríamos decir que el mismo hecho hace que la oración sea verdadera en ambos casos.
Presumo que existen permutaciones del tipo requerido que no necesitan de la ficción. Si queremos concluir que la referencia es inescrutable, sin duda también necesitamos suponer que si alguna teoría de la verdad, o de la traducción, o de la interpretación, es satisfactoria a la luz de toda la evidencia relevante, real o potencial, luego toda teoría generada a partir de la primera teoría por una permutación será también satisfactoria a la luz de toda la evidencia relevante. Por supuesto que muchos filósofos rechazan este supuesto, pero dado que es una cuestión en la cual concuerdo con Quine, no la defenderé aquí. El punto crucial en el cual coincido con Quine podría expresarse así: toda la evidencia a favor o en contra de una teoría de la verdad, o de la interpretación, o de la traducción, se presenta en forma de hechos acerca de qué sucesos o situaciones del mundo causan o causarían que los hablantes asintieran o disintieran respecto de cada oración del repertorio del hablante. Probablemente diferimos en algunos detalles. Quine describe los sucesos o situaciones en términos de patrones de estimulación, en tanto que yo refiero una descripción en términos más parecidos a los de la oración en estudio. Quine daría más peso que yo a una gradación de las oraciones en términos de observacionalidad, y donde él se inclina por el ascenso y el descenso a raíz de que ambos sugieren un test conductista, yo reniego del conductismo y acepto las actitudes francamente intencionales hacia las oraciones, tales como considerar verdadero. Hasta ahora, yo puedo ver, ninguna de estas diferencias interesa al argumento de la inescrutabilidad de la referencia. Lo que interesa es que aquello que causa la respuesta o actitud del hablante es una situación o suceso objetivo, y que la respuesta o actitud está dirigida a una oración o a la emisión de una oración. En tanto nos atengamos a esto, no puede haber una evidencia relevante en base a la cual elegir entre las teorías y sus permutaciones. La inescrutabilidad de la referencia, entendida y defendida como acabamos de hacerlo, ¿sustenta la idea de que la referencia tendría que relativizarse? Sin duda lo sugiere. No puede satisfacernos una conclusión que nos lleve a aceptar tanto que Will refiere a Will como que Will refiere la sombra de Will. Podemos aceptar ambas sin contradicción solamente si ambas pueden ser verdaderas, y está claro que este no es el caso. Es posible resolver el problema sin relativizaciones. Todo lo que necesitamos es dejar en claro que refiere está siendo usado en dos formas, lo que podríamos indicar con subíndices. Will refiere a Will, y Will refiere a la sombra de Will. Esto es una conjunción que puede ser verdadera, y se encuentra bajo las circunstancias que hemos esbozado. Hasta aquí no hemos echado mano a la relativización, aunque el uso de la misma palabra con diferentes subíndices insinúa una característica común que la relativización podría tomar explícita. Otra razón para inclinarse por la relativización de la referencia es que queremos decir algo como: en relación a nuestra primera manera de hacer las cosas, la respuesta correcta a la pregunta acerca de qué refiere Wilt es Wilt. En relación a la segunda manera, ella refiere a la sombra de Wilt. Puesto que las maneras de hacer cosas no son entidades atractivas sobre las cuales cuantificar, Quine propone que la referencia sea relativizada a los manuales de traducción. Hartefield ha señalado que esto no funcionaría. Su argumento destaca que la manera natural de enunciar las condiciones bajo las cuales X refiere Y en relación a TM es válido en la siguiente: TM traduce X como Y. Esta sugerencia debe rechazarse, pues uno no puede cuantificar entre comillas. Pienso que hay una razón general por la cual la referencia no puede relativizarse en la forma que lo desea Quine, por lo que resulta inútil tratar de perfeccionar la formulación que acabamos de rechazar. Cuando yo digo, en la forma que lo desea Quine, lo que en realidad estoy objetando no es cualquier forma de relativizar la referencia, pues finalmente propondré una forma. Yo objeto la idea de que la referencia pueda relativizarse en una forma tal que fije una ontología. Lo que puedo comprender es la relatividad ontológica. Supongamos que pudiéramos fijar la ontología de refiere relativizándola. Entonces habríamos fijado la ontología del lenguaje o hablante al que estaremos caracterizado mediante el uso de las palabras refiere. Podría decirse,
Pero entonces la fijación es solo relativa a una elección arbitraria. Ninguna evidencia relevante dicta esa elección, de aquí la inescrutabilidad. Esta respuesta no da en el centro de la dificultad. La fijación de referencia y ontología para el lenguaje objeto se ha hecho sobre la base de una elección arbitraria. Pero la elección arbitraria tiene éxito en esta tarea solo si el refiere relativizado del metalenguaje ha podido sujetarse de algún modo. Y esto, argumentábamos antes, no puede alcanzarse con ningún lenguaje. Quizás sea esta línea de razonamiento la que haga decir a Quine que la referencia y la ontología son doblemente relativas. Una vez a una elección de un manual de traducción y otra vez a alguna teoría o lenguaje de encuadre. Dado que la relativización de la referencia en el metalenguaje no puede restringir la referencia y la ontología para el lenguaje objeto, a menos que el predicado de referencia relativizado del metalenguaje tenga una semántica no ambigua. Quine ve una infinita jerarquía de teorías o lenguajes, cada uno de los cuales intenta vanamente estabilizar el esquema de referencia del lenguaje para el cual proporciona la teoría. Quine compara la relatividad de referencia a una teoría de encuadre con la relatividad de posición en un sistema coordenado. Pero esta comparación fracasa. En el caso de la posición, la cuestión es clara. Nunca tiene sentido preguntarse simplemente dónde está un objeto, pero sí tiene sentido preguntar dónde está un objeto en relación a otros objetos. Un sistema coordenado, desde luego que la relatividad puede no mencionarse debido a que se presupone algún marco de referencia. La pregunta relativizada, ¿dónde está la casa de Bronx según el sistema de direcciones del Bronx?, es clara y contestable, y la respuesta es completa. No tiene ningún otro parámetro oculto. Podemos, por supuesto, continuar y formular otra pregunta similar. ¿Dónde está el Bronx? Y esta pregunta, a su vez, carece de sentido, basta que se la relativiza. Carece de sentido hasta que se la relativiza. Pero una vez relativizada, es clara u contestable. No hay ningún predicado con un espacio extra oculto detrás del predicado de posición relativizado. Entonces, ¿cómo es posible expresar el relativismo de referencia a un lenguaje de encuadre? Quine admite que podemos hablar, y efectivamente lo hacemos significativa y distintamente, de conejos y partes, de números y fórmulas, pero solo en relación a nuestro propio lenguaje. Esto tal vez sugiere que el relativismo puede incluirse en nuestro propio lenguaje. Sin embargo, resulta fácil ver por qué esto es imposible. Si la cuestión de la referencia en mi propio lenguaje no está resuelta, no es de ninguna utilidad tratar de decir algo para resolver la cuestión en el mismo lenguaje. Si usted me entiende, interpretará directamente mi emisión de Wild es alto. Si tiene dificultades, yo no podré ayudarlo agregando en castellano, puesto que el mismo problema me forzaría a agregar la misma frase a cada versión sucesivamente aumentada de mi oración. Luego, si la referencia es relativa a mi marco de referencia, tal como ya está incorporado en mi propio lenguaje, todo lo que pueda proporcionarse para dar una referencia a mis palabras, lo proporciona simplemente la condición de que yo hable mi propio lenguaje. Esto mismo debe ser válido para mi palabra referencia cuando se la aplica a otro lenguaje. Pero otra vez, esto es justamente lo que Quine niega. Quine compara la relatividad de referencia a un lenguaje de fondo con la situación de la verdad y la satisfacción. También allí, ¿nos recuerda?, tenemos la perspectiva de un regreso. Podemos definir la verdad para L en M, pero no en L. Podemos definir la verdad para M en M, pero no en M. Y así por el estilo. Lo mismo vale para la referencia. La analogía parece ser defectuosa. Lo que podemos definir en L no puede volverse definible mediante el agregado de un parámetro. Tampoco la verdad en L, cuando se la define en M, es relativa de algún modo a la verdad M cuando se la define en M'. La verdad es relativa a un lenguaje objeto, pero no a un metalenguaje. El predicado es verdadero en L, que se presenta en M, sí tiene un sentido que podemos, si queremos, especificar todavía en otro lenguaje.
Pero, ¿cómo hace esto para que la verdad en L sea relativa a este tercer lenguaje o a un AM? Algún concepto del relativismo conceptual parece haber inspirado a Quine a afirmar que la referencia, la verdad y la ontología deben relativizarse a una teoría o lenguaje de encuadre. Cuando dice que podemos hablar significativa y distintamente de conejos y de partes, y que así lo hacemos, pero solo en relación a nuestro marco de referencia, la explicación de su afirmación, en efecto, no hace otra cosa que decir que cuando hablamos de esta manera, podemos hablar un lenguaje que conocemos. Esto, sin embargo, huelga decirlo, y además no promueve ni permite de parte nuestra un enunciado explícito de aquello respecto de lo cual son relativas nuestras afirmaciones. Tal como insiste Quine, podemos enunciar la relatividad si retrocedemos a otro lenguaje. Pero si se recurre una vez a esta táctica, tendremos que recurrir a ella cada vez. Un regreso infinito. En una situación así, la ontología no es meramente inescrutable en última instancia, y cualquier pretensión acerca de la referencia, muchas veces relativizada, adolecerá de la misma falta de significado que Sócrates es más alto que. Desde luego, Quine está al tanto de la paradoja que se presenta en el relativismo cultural. En todas partes escribe que nadie puede proclamar el relativismo cultural sin sobrepasarlo, y no puede sobrepasarlo sin dejarlo de lado. Yo diría lo mismo del relativismo ontológico y del relativismo de referencia a una teoría o lenguaje de encuadre. En el ensayo del cual extraje la cita que acabo de transcribir, Quine nos deja nuevamente en el aire en cuanto a la cuestión del relativismo. Argumentar extensamente para convencerse de que puede haber dos teorías tal que ambas impliquen todas las oraciones de observación verdaderas, sean igualmente simples, pero lógicamente incompatibles. De esta manera, la verdad es aparentemente relativa a una teoría. Pero Quine se inclina al final por un franco dualismo, en el cual se usan signos distintivos para anunciar las teorías. Estas resultan ser irreductibles la una a la otra, si bien no contradictorias. Ya no queda relativismo alguno. En mi opinión, la lección consiste en que no podemos encontrar un sentido a una verdad, referencia u ontología relativizadas a una teoría o lenguaje de encuadre. El problema no pasa porque debamos comenzar un regreso que no podemos terminar. El problema es que no comprendemos el primer paso. Permítaseme exponer una vez más mi argumento general al respecto, en una versión ligeramente distinta. Supongamos que B enuncia, en sus propias palabras, dos teorías de la verdad para un hablante. Para un hablante A, una de sus teorías implica o especifica que Will refiere a Will, la otra que Will refiere la sombra de Will. Ahora aparece C y trata de producir una teoría para interpretar lo que dice B. Naturalmente, descubre muy pronto que la palabra refiere debe recibir dos interpretaciones. C masculla que B tendría que haber usado palabras diferentes o relativizado de alguna manera el predicado. En cualquier caso, si C quiere comprender a B, debe dar diferentes condiciones de verdad a las dos oraciones de B acerca de la palabra will de A. Se preocupe o no B de usar dos palabras o de hacer mención explícita de un parámetro adicional. Pero, ¿puede C dar la extensión de los predicados de B, no arbitrariamente, estén o no estos subindicados o relativizados? No, porque cualquier teoría satisfactoria que él tenga para comprender a B puede transformarse en interminables teorías igualmente satisfactorias. Nada de lo que diga B puede modificar esto. A puede hablar distintamente y significativamente acerca de Will y de las sombras. B puede hablar distintamente y significativamente Will y de las sombras. B puede hablar distintamente y significativamente acerca de dos relaciones diferentes entre las palabras de A y los objetos. Pero en ningún momento alguien ha sido capaz de especificar de manera singular los objetos para los cuales un predicado es verdadero, no importa cuán arbitrariamente o relativamente lo sea. Quizá alguien, no Quine, se verá tentado de decir, pero al menos el hablante sabe a qué se está refiriendo. Uno debe oponerse firmemente a este pensamiento.
Los rasgos semánticos del lenguaje son rasgos públicos. Dada la naturaleza del caso, lo que nadie puede resolver a partir de la totalidad de la evidencia relevante no puede formar parte del significado. Y dado que cada hablante debe saber esto, al menos veladamente, no puede siquiera pretender usar palabras con una referencia única, pues sabe que no hay forma de que sus palabras transmitan referencia a otro. Para recapitular, el argumento de la inescrutabilidad de la referencia tiene dos pasos. En el primer paso reconocemos la equivalencia empírica de esquemas de referencia alternativos. En el segundo paso mostramos que, si bien un intérprete de un esquematizador puede distinguir entre los esquemas de este, la existencia de esquemas alternativos equivalentes para interpretar al esquematizador impide al intérprete identificar singularmente la referencia de los predicados del esquematizador. En particular, su predicado refiere, esté o no subindicado o relativizado. Lo que un intérprete no puede decidir respecto de la referencia de las palabras del esquematizador a partir de fundamentaciones empíricas no puede ser un rasgo empírico de aquellas palabras. Así, dichas palabras no pueden determinar singularmente un esquema de referencia aun cuando se las elija entre alternativas arbitrarias. No se infiere de aquí una relatividad ontológica, pues ella sugiere que cuando se ha tomado una cantidad suficiente de decisiones, arbitrarias o no, la referencia única es posible. Y esto es contrario a nuestro argumento de la inescrutabilidad de la referencia. Si nos fuera posible, mediante alguna elección, arbitraria o no, fijar singularmente la referencia, el terreno se prestaría para que Field y otros declararan que la elección no fue arbitraria y que por ello la referencia no es inescrutable. Y esto es, en efecto, lo que ha declarado Field. Según Field, el rol de la referencia no se agota en su contribución a las condiciones de verdad de las oraciones. Como una consecuencia de ello, encontramos fundamentos para efectuar una elección entre las teorías de la referencia que producen condiciones de verdad equivalentes para las oraciones. Entre esos fundamentos se cuentan ciertas conexiones causales entre los nombres y lo que ellos refieren. Y, si Putnam está en lo cierto, entre los predicados y aquello para lo cual ellos son verdaderos. El tópico es amplio e intrincado, y poco es lo que aquí puedo decir de él. Además, no es una cuestión que divida mi punto de vista del de Quine. No obstante, está indudablemente emparetado con la discusión presente. En mi opinión, Field ha confundido el punto al suponer que si hay, digamos, conexiones causales entre palabras y objetos, luego no puede darse el caso de que las teorías de la verdad y del significado y de la referencia se pongan a prueba tan solo mediante la evidencia que concierne las oraciones y sus emisiones. Él está fascinado por el hecho de que las teorías estándar de la verdad explican lo que hace verdadera a una oración asignando roles semánticos a las partes. Así, cree él, para que una teoría de la verdad responda a sus afirmaciones y virtudes explicativas, debemos ofrecer una consideración independiente de las propiedades semánticas de las partes, de la referencia, del nombre, de la satisfacción. Esta manera de presentar las cosas no consigue vislumbrar la diferencia entre explicar la verdad, dada la teoría, y proporcionar evidencia de que la teoría es verdadera para algún hablante o comunidad. Resulta perfectamente consistente sostener que una teoría solo puede ponerse a prueba a nivel de las oraciones mientras se explican las características de las oraciones en base a una estructura interna. Pero si esto es así, entonces lo que tendría que verse como más directamente conectado con la evidencia son los rasgos semánticos de las oraciones. Por ejemplo, la verdad. En tanto que los rasgos semánticos de las palabras, si bien los supuestos cumplirían sus tareas siempre y cuando explicaran los rasgos de las oraciones. Abrazar esta postura equivale a suponer que la verdad es más fácil de conectar con la evidencia no lingüística que la referencia. A partir de esto, pienso que podemos llegar a algo interesante. Pero no ahora. El tema que me ocupa ahora es que, aun si las palabras efectivamente tienen, digamos, conexiones causales con lo que ellas refieren, esto no significa que la adecuación de una teoría de la verdad no vaya a ponerse a prueba al nivel oracional. Supongamos que alguna teoría causal de los nombres es verdadera. ¿Cómo vamos a establecer que este hecho es válido para el lenguaje de un hablante o comunidad particular? Sugiero
sugiero que solo si encontramos que la teoría causal da cuenta de la conducta lingüística potencial y real de los hablantes. Esta conducta está comprometida ante todo con las oraciones y sus emisiones. ¿Por qué esto? Imaginemos que hubiera evidencia de que las palabras, cuando no se las emplea en oraciones, tuvieran una conexión causal determinada con objetos, pero que este hecho no tuviera relación con la forma en que las palabras se usan en las oraciones. Seguramente concluiríamos que los primeros fenómenos serían irrelevantes en una consideración del lenguaje. Si esto es correcto, la determinación de que una teoría causal de la referencia es verdadera para un hablante debe depender de evidencia extraída a partir de la forma en que se entienden o usan las oraciones, tanto como cualquier otra teoría del lenguaje. Supongamos que hay conexiones causales entre las palabras, o sus usos y los objetos. Luego, una oración como Wild es alto es verdadera solo si, entre otras cosas, una emisión de la palabra Wild en este contexto verbal está conectada causalmente con Wild. Hemos puesto a salvo ahora, al menos parcialmente, al esquematizador de una elección meramente arbitraria de esquemas de referencia para el hablante. Parece que no, según las razones que explican Wallace y Field. Veamos esto. Supóngase, como antes, que 0 es una permutación del universo y que CXY es una relación causal apropiada entre una palabra y un objeto. Una teoría buena dice que Wild refiere a Wild solo si C. Wild, estoy haciendo caso omiso a la diferencia entre las palabras y las emisiones de las mismas, mientras que otra teoría empíricamente indistinguible de aquella dice que Wild refiere a 0. Wild, solo si C. Wild, 0 Wild. Desde luego, ningún refiere ni C puede tener la misma interpretación en ambas teorías, pero sus contrapartes subindicadas son fáciles de especificar. Las dos teorías son claramente distintas, pues refiere no puede tener la misma extensión que refiere y CI no puede tener la misma extensión que C2. Pero dado que la primera teoría es satisfactoria, podemos definir refiere 2 y C2 en base a refiere 1, a C y a 0, para hacer que la segunda teoría sea empíricamente equivalente. Ninguna teoría causal ni otro análisis fisicalista de la referencia afectará nuestro argumento en favor de la inescrutabilidad de la referencia. Por lo menos mientras admitamos que una teoría satisfactoria es aquella que produce una explicación aceptable de la conducta y disposiciones verbales. Esto obedece a que las restricciones en las relaciones entre referencia y causalidad, o lo que fuera, siempre pueden aprenderse en forma equivalente mediante vías alternativas de apareamiento de palabras y objetos. El intérprete del esquematizador será capaz, como antes, de determinar que los esquemas del esquematizador son diferentes unos de otros, pero no será capaz de entresacar una única forma correcta de apareamiento de las palabras y objetos del esquematizador. Se sigue que el esquematizador no puede haber usado palabras que determinan un esquema único. La referencia permanece inescrutable. Sí. 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 Gracias, sí, usted. Las teorías causales del nombre o de la referencia son por lo general más provocativas y en alguna versión bien pueden ser verdaderas. De ser así, deben revisarse los conceptos de nombre y de referencia. Pero la cuestión de si una teoría causal de la referencia es verdadera resulta independiente y si yo estoy en lo cierto,
de dos cuestiones respecto de las cuales se piensa a menudo que está relacionada. La cuestión de si una teoría de la verdad debe o no ser puesta a prueba según las reacciones o actitudes de los hablantes hacia las oraciones y la cuestión de la inescrutabilidad de la referencia. Lo que hemos mostrado o tratado de mostrar no es que la referencia no sea relativa, sino que hay una forma inteligible de relativizarla que justifique el concepto de relatividad ontológica. La relativización debe aparecer en el lenguaje en el cual aparece el predicado relativizado. De aquí que no pueda aparecer para ese lenguaje o para una teoría de ese lenguaje. Y no podemos anunciar que ella resuelva la cuestión de la referencia en ningún lenguaje. Pero hay que resolver, y la relativización es la única vía atractiva de hacerlo. Por una parte, todos los esquemas de referencia que sean aceptables para un hablante o comunidad tienen importantes elementos en común. Conducen a condiciones de verdad equivalentes para todas las oraciones y tal vez conecten la referencia con cuestiones causales de otro tipo según un patrón especificable. Por otra parte, tales esquemas son indistinguibles unos de otros, ciertamente no en base a la evidencia, sino en razón de que utilizan predicados que no pueden tener la misma extensión. La suma de estos dos hechos sugiere poderosamente la existencia de un concepto relativizado. Además, está la pregunta a la cual podemos dar una respuesta. ¿Qué esquema está usted usando para dar una interpretación de las palabras del hablante? Si yo interpreto, traduzco, que la palabra will de un hablante refiere a la sombra de will, probablemente necesitaré explicar cómo estoy interpretando su predicado es alto, de acuerdo a un esquema análogo a mi interpretación de will. En uno u otro sentido, mi interpretación o traducción es relativa a o está basada en un esquema específico. El esquema puede no resolver cuestiones de referencia, pero sí resuelve la forma en que respondo a todas las clases de preguntas acerca de lo que un hablante significa o refiere por medio de una palabra u oración. Frecuentemente Quine presenta el asunto así. Carece de sentido decir qué son los objetos de una teoría, más allá de decir cómo interpretar o reinterpretar esa teoría en otra. O también, lo que tiene sentido es decir no lo que son los objetos de una teoría, hablando en términos absolutos, sino como una teoría de los objetos es interpretable o reinterpretable en otras. La segunda cita me resulta molesta, dado que el hablando en términos absolutos sugiere que hay una manera de hablar en términos relativos que decidirá, quizás arbitrariamente, lo que los objetos son, y yo he negado esto con vehemencia. Pero no podemos negar que, dado un esquema de interpretación o traducción, hemos decidido qué palabras podemos usar en nuestro propio lenguaje para interpretar las palabras de un hablante. ¿Hay una manera inobjetable de señalar la relatividad de nuestra interpretación respecto de nuestro esquema? Pienso que la hay. La forma en que respondemos preguntas acerca de la referencia es lo único que podemos decir que queda fijado por la relativización, no así la referencia misma. Por eso me parece la forma natural de explicar que la relativización explícita que a veces se necesita resulta ser muy familiar. Consideramos que el hablante está hablando un lenguaje u otro. Si consideramos que su palabra conejo refiere a los conejos, consideramos que él está hablando un lenguaje. Si consideramos que su palabra conejo refiere cosas que son cero de los conejos, consideramos que está hablando otro lenguaje. Si decidimos cambiar el esquema de referencia, decidimos que él está hablando un lenguaje diferente. En algunos casos, la decisión es nuestra. Algunos lenguajes son idénticos en cuanto a las disposiciones de sus hablantes para emitir oraciones bajo condiciones especificadas son idénticas. No hay forma de determinar cuál de estos lenguajes está hablando una persona. El punto parecerá menos trivial si reflexionamos que una teoría empírica del lenguaje de una persona no es algo aislado. Forma parte de una teoría más general que incluye una teoría de sus creencias, de sus deseos, de sus intenciones y tal vez más. Si modificamos nuestra interpretación de las palabras de una persona, luego, dada la misma evidencia total, también debemos modificar las creencias y deseos que le atribuimos. No es extraño que podamos considerar que la misma persona está hablando lenguajes diferentes.
siempre que podamos efectuar ajustes compensatorios en las otras actitudes que le atribuimos. El asunto resultará más claro si abandonamos por un momento la restricción que habíamos impuesto al principio para considerar solamente las teorías que mantenían inalterada la verdad de las oraciones. Yo pienso, al igual que Quine, que a menudo se presentan casos en que la totalidad de evidencia relevante en la conducta de una persona es igualmente bien tratada por dos teorías de la verdad, siempre que nuestra teoría efectuemos ajustes compensatorios de sus creencias y otras actitudes. Y sin embargo, mientras en una teoría una oración particular se interpreta de una forma tal que aparece como verdadera, en la otra teoría ocurre lo contrario. Ian Hacking me presentó una vez este enigma. ¿Cómo pueden dos teorías de la verdad ser ambas aceptables si una teoría considera que una determinada emisión es verdadera y la otra no? ¿No es esto una contradicción? ¿No es una contradicción si se relativizan todas las teorías a un lenguaje, tal como sucede con todas las teorías de la verdad? Nuestro error fue suponer que hay un único lenguaje al cual pertenece una emisión dada. Pero podemos considerar que esa emisión pertenece a un lenguaje o a otro, sin caer en paradojas, siempre que dejemos espacio para una modificación en otras partes de nuestra teoría total de una persona. Hay, entonces, una manera razonable de relativizar la verdad y la referencia. Las oraciones son verdaderas y las palabras refieren en relación a un lenguaje. Esto puede parecer una cuestión familiar y obvia, y en cierta forma sin duda lo es. Pero hay algunas sutilezas en cuanto a cómo se entiende esto. Por ejemplo, que Wilt refiera a Wilt en L no es una pretensión empírica, pues si lo fuera, tendría que caracterizarse a L como el lenguaje hablado por alguna persona o personas en el tiempo dado. Tal caracterización no serviría a nuestros propósitos, puesto que admitimos que cual fuera el lenguaje que habla una persona, no es una cuestión enteramente empírica. La evidencia nos permite que una cierta elección de lenguajes, incluso hasta el punto de permitirnos asignar condiciones de verdad contradictorias a una misma oración. Pero aun si consideráramos que la verdad es invariante, podemos adecuar la evidencia mediante diversas maneras de aparear palabras y objetos. La mejor manera de anunciar la manera que hemos elegido consiste en nombrar el lenguaje. Pero entonces debemos caracterizar el lenguaje como aquel para el cual se ha asignado roles específicos a la referencia, a la satisfacción y a la verdad. Todavía queda una pregunta empírica. ¿Es este un lenguaje que la evidencia nos permita atribuir a este hablante? Lo que nos permite elegir entre varios lenguajes para un hablante es el hecho de que la evidencia, actitudes o acciones dirigidas a oraciones o emisiones, afecta no solo la interpretación del habla, sino también la atribución de creencia, deseos e intenciones, e indudablemente otras actitudes. La evidencia nos consiente una elección entre lenguajes debido a que podemos balancear cualquier elección dada mediante una apropiada elección de creencias y otras actitudes. Esto sugiere una vía más por la que podríamos relativizar una teoría de la verdad o de la referencia. Dados determinados supuestos acerca de la naturaleza de la creencia y otras actitudes, podríamos mostrar que, una vez que hemos decidido cuáles son las actitudes de una persona, la elección de un lenguaje ya no está a nuestro alcance. Dada una consideración amplia de la creencia, el deseo, la intención y demás, cuál es el lenguaje que habla una persona pasa a ser una cuestión empírica. Y así tenemos, por fin, una manera bastante sorprendente de comprender en términos significativos la cuestión de lo que refiere una palabra. Sería un error, espero resulte claro, suponer que de alguna manera podríamos determinar primero lo que una persona cree, desea, pretende y teme, y luego pasar a una respuesta definida para la cuestión de lo que sus palabras refieren. Esto es así porque la evidencia de la cual dependen todas estas cuestiones no nos ofrece un camino para separar una por una las contribuciones del pensamiento, la acción, el deseo y el significado. Lo que debemos construir son teorías totales, y muchas teorías funcionarán igualmente bien. Esto equivale a enunciar
una vez más la tesis de la inescrutabilidad de la referencia, pero equivale también a insinuar la razón de su existencia.